Se empieza a hablar en la Argentina de la necesidad de crear un programa que alcance a 9 millones de personas y que otorgue un salario básico mensualmente. Para abordar ese tema deberíamos en primer lugar ver el tamaño del mercado argentino, ver cuánta es la desocupación, cuánta es la ocupación y qué impactos podría tener un programa de ese tamaño, ¿no? Esta presentación lo que hace es repasar el informe del cuarto trimestre del 2021, que es el último publicado por el INDEC de la encuesta permanente de hogares sobre el mercado del trabajo e indicadores socioeconómicos. La encuesta, la EPH, revisa datos sobre 31 aglomerados urbanos y cubre una población, digamos, donde tiene una fuerte estimación de 29 millones de personas. En primer lugar, lo que tenemos que conocer es cuál es de ese total, cuál es la población económicamente activa. La población económicamente activa son las personas con una ocupación o que sin tenerla la buscan activamente, es decir, lo que constituye nuestro mercado de trabajo total, ya sea que tenga trabajo la persona o que lo esté buscando. Ese valor alcanza los 13.5 millones de personas, ¿no? Entonces uno allí tiene que empezar a ver el volumen de un programa que alcanza 9 millones de personas sobre una población económicamente activa total de 13.5 millones de personas. Es medio mucho, digamos, ¿no? Por decir poco. Inactivas, personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente, son 15.4 millones de personas. Así podemos tener adolescentes, niños o personas mayores o personas que por algún motivo no buscan o no necesitan trabajo, ¿no? De esos 13.5 millones de personas que constituyen la población económicamente activa, tenemos con ocupación, con trabajo, 12.6 millones de personas y desocupados 0.9 millones de personas, es decir, casi 1 millón de desocupados. Por eso me había parecido un poco llamativo el valor que proponía Itai Hackman, ¿no? De alcanzar con este programa a 9 millones de personas. Si le restáramos un cero y fueran 900.000 personas, quizás sería el programa más adecuado de todos, pero 9 millones de personas parece un poco mucho, ¿no? De los inactivos, si se les ofreciera una oportunidad para trabajar, el 0.6% estaría dispuesto a trabajar y el resto no lo harían, ¿no? Sobre los ocupados, que son 12.6 millones de personas, 3.4 millones son no asalariados. Y son no asalariados porque son patrones o trabajan por cuenta propia o trabajan dentro del núcleo familiar sin tener una remuneración. El 73%, 9.2 millones de personas, son asalariados, ¿no? Entonces, el programa, por eso me llamó poderosamente la atención, el programa alcanzaría más o menos el volumen total de asalariados que tiene la República Argentina, que son 9.2 millones, ¿no? Los desocupados, como decíamos recién, son 0.9 millones, es decir, 900.000 personas. Algunos datos que presenta este informe más específicamente. En el cuarto trimestre de 2021, la tasa de actividad que mide la población económicamente activa sobre el total de la población alcanzó el 46.9%. La tasa de empleo que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total se ubicó en el 43.6% y la tasa de desocupación, personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la población económicamente activa se ubicó en el 7%, ¿no? Dentro de la población económicamente activa se destaca lo siguiente. Al analizar las poblaciones específicas dentro del universo de 14 años y más, desagregado por sexo, la tasa de actividad para los varones fue del 69.7%, mientras que para las mujeres dicha tasa resultó del 50.3%. A nivel geográfico, las regiones que presentan mayores tasas de actividad fueron Gran Buenos Aires, 47.6%, la región pampeana de 47.5%, Cuyo 47.2%. Por su parte, la que presentó la menor tasa de actividad fue el noreste con 42.3%. A su vez, si consideramos el tamaño de los aglomerados en los que son 500.000 o más habitantes, la tasa de actividad es del 47.6% y fue superior a la de aquellos con menos de 500.000 habitantes,
que es del 43.5%. Es decir, quienes están viviendo en grandes centros urbanos tienen más posibilidades de tener actividad que aquellos que viven en otra región, ¿no? Al analizar la población ocupada por nivel educativo, más de la mitad de las personas ocupadas, 59%, cuenta con acta secundario completo, mientras que el 41.1% posee estudios superiores y universitarios completos o incompletos. Asimismo, en lo que respecta a la calificación de la ocupación principal, el 51.7% corresponde a un empleo operativo, el 19.2% a calificación técnica, el 17.6% a no calificado y el 10.2% a profesional. Finalmente, los inactivos marginales, quienes no buscaron empleo pero estaban disponibles para trabajar, alcanzaron el 0,6%. Un poco el panorama del año 2021 respecto del año 2020. En lo que se refiere a la tasa de actividad, fíjense cómo fue creciendo. El 2020 cierra con un 45% de tasa de actividad y el 2021 arranca con un 46.3, decae un poco 45.9, se recupera a 46.7 y 46.9. El empleo también tiene una recuperación a lo largo de todo el 2021, del 41.6% al 43.6%, y la desocupación abierta se muestra en descenso, ¿no? Desde el 11% a fines del 2020 al 7% en el cuarto trimestre del 2021. Después hay unos datos que está empezando a mostrar el INDEC que me parecen muy interesantes, como esto que vamos a ver ahora, que es ocupados demandantes de empleo, ¿no? Fíjense, aquí tenemos dentro de la población económicamente activa los ocupados no demandantes de empleo, ¿no? Esto significa que tienen un trabajo y con eso ya está bien. Estos que están acá, que son el 7%, son desocupados abiertos, es decir, no necesitan trabajo y lo están buscando. Ahora, fíjense esta proporción y qué valor tiene, ¿no? 17.4% son ocupados demandantes de empleo, es decir, es una persona que tiene su trabajo y está buscando un segundo empleo para cubrir sus cuentas, ¿no? Y este otro dato que es ocupados no demandantes pero disponibles, es decir, una persona que tiene su empleo, que no está buscando un segundo empleo, pero si se le presenta la oportunidad o una hora extra o una ampliación en algún sentido, lo haría, ¿no? Esto llama la atención porque esto estaría indicando, y es un porcentaje bastante grande, esto estaría indicando que estar ocupado no alcanza para cubrir las cuentas, ¿no? Eso me pareció un dato bastante interesante de mostrar y de analizar. Acá fíjense, los ocupados demandantes de empleo, es decir, esta parte que estábamos viendo acá, ocupados demandantes de empleo, fíjense que estaban a fines del 2020 en 18,4%, cuando arranca el año 2021 está en 16,5%, pero termina el 2021 con 17,4%. Es decir, que al que estaba trabajando le fue resultando cada vez más difícil cubrir con ese ingreso los gastos mensuales y necesitó ponerse a disposición y a buscar un segundo empleo para cubrir esos gastos, ¿no? Esta tabla va ya a números concretos de la cantidad de personas que se estima en cada una de estas categorías, ¿no? En miles, ¿no? Por lo tanto, acá en el punto serían millones, ¿no? Por ejemplo, la población total que encuesta, la encuesta permanente de hogares, en realidad la población que estima la encuesta permanente de hogares es sobre 29 millones de personas, de las cuales están en edad económicamente activa 13 millones y medio, digamos, de los cuales están ocupados 12 millones y medio, de las cuales están desocupadas 947.000 personas. Y fíjense esto, la población que está ocupada pero está demandante de empleo, es decir, que no le está alcanzando con el empleo que tiene, son 2.362.000 personas. Es un número bastante grande que me parece que puede estar requiriendo una política específica, ¿no? Son casi 2 millones y medio de personas. Y la población subocupada, 1.647.000. Acá está la composición del empleo por grupo etario, ¿no? Fíjense aquí
que del cuarto trimestre del 2020 a los 4 trimestres que tenemos en el 2021, la tasa de empleo de las personas que son menores de 29 años no varía mucho. Arrancamos con un 9.7%, cae al 9.2, 9.1, 9.4 y se recupera al 9.7%. Es decir, que más o menos mantienen, digamos, su participación. La población que crece, digamos, en trabajo aquí es desde el 28.9% a fines del 2020 al 32.1% a fines del 2021 para aquella población que tiene entre 30 y 64 años. Lo que sí se pone complicado es las oportunidades laborales que hay en el sector de 65 años o más, ¿no? que cierran el 2020 con una participación del 1.5% y a fines del 2021 en 1.8%, ¿no? Bueno, insisto que tener estos datos nos puede ayudar a medir en el buen sentido, digamos, y a tener un razonamiento más específico de cuáles son los planes de empleo que necesita la Argentina. Por ejemplo, acá estuvimos viendo este sector, ¿no? La población ocupada demandante de empleo. Me parece que no hay políticas allí, o por lo menos no he escuchado políticas en ese sentido, y 2.362.000 personas me parece que pueden estar ameritando. Ahora, un plan de empleo cuando tenés para 9 millones de personas, ¿no? No un plan de empleo, sino una asignación de un salario básico para 9 millones de personas cuando tenés una población económicamente activa de 13 millones y medio y una población ocupada de 12 millones, parece un número bastante grande, ¿no? Quizás habría que estudiar un poco más esa propuesta y, bueno, clarificar algunos datos.